Pues muy buen día a todos. Gracias a nombre del Clúster de Tecnologías de Nuevo León. Les damos las gracias por estar aquí y por su puntualidad. Y Luis, me permito ir presentándote y platicando un poquito de tu trayectoria para poder dar inicio y ya que vayan entrando o adhiriéndose a la demás audiencia. El doctor Luis Carlos Rodríguez es economista. Tiene una maestría en Economía Industrial por parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León y es doctor en Ciencias Administrativas con especialidad en Estrategia Internacional por el EGADE. Y cuenta con cerca de 20 años de experiencia como consultor independiente de empresas, en donde ha tenido la oportunidad de participar en proyectos de internacionalización de empresas como coaching directivo y también en la formación de equipos de alto rendimiento. Desde el año 2019, el doctor Rodríguez se desempeña como profesor en el Departamento de Negocios Internacionales del TEC de Monterrey y es coordinador de la vinculación con el sector productivo, como con las diferentes cámaras, con los diferentes consejos de comercio exterior y clústeres de aquí del estado de Nuevo León. El doctor Rodríguez cuenta con certificados ejecutivos en el ámbito empresarial, como son en temas de dirección estratégica de la sostenibilidad, en estrategias de innovación empresarial y temáticas de estrategia y gestión de equipos de alto rendimiento. Entonces, te damos la bienvenida. Muchísimas gracias por acompañarnos, Luis Carlos. Y pues si gustas dar inicio para, para que te puedan conocer un poquito más y acerca del programa que nos ofreces. Claro que sí. Muy buenos días a todos. Les agradezco su presencia aquí y poder hablar un poco sobre la internacionalización. Acá mi función, aquí en el TEC, es promover los programas de apoyo y ver de qué forma estamos vinculando de forma estratégica con los diferentes clústeres, consejos, que vayan y que podamos generar realmente valor tanto para nuestros estudiantes como para ustedes. En este caso, pues me voy a permitir hacer una breve presentación sobre la internacionalización de empresas pymes. Fue de un estudio del doctorado en donde yo lo hice y vamos a compartir sobre ciertos insights que me han servido tanto para estar dando asesoría a las empresas como por lo que se está haciendo en el TEC, de estar promoviendo la internacionalización de las pymes. Eh, entonces, a ver, les comparto entonces acá una presentación. Y vamos a estar hablando entonces sobre los retos y las estrategias que han enfrentado las pymes mexicanas para su internacionalización. Aquí el objetivo entonces va a ser hacer este análisis de la internacionalización y dar a conocer unos programas de apoyo que tiene el TEC de Monterrey para promover la internacionalización de pymes. Tenemos dos objetivos que deseo hacer en este tiempo que tenemos asignado. Este, como una breve introducción, vemos que siempre se está queriendo internacionalizar a las pymes. Existen muchos programas de apoyo para la internacionalización. Sin embargo, seguimos teniendo a nivel, no solo México, a nivel internacional, un gran reto cuando salen empresas que sean exitosas en el mercado internacional. En realidad, cerca del 95% o más, cerca del 99% de las pymes que intentan internacionalizarse no lo logran, no lo hacen de forma exitosa. Gran parte de estas causas es porque cuando lo hacen, desarrollan un producto que realmente el mercado no necesita, no hay ese link entre lo que estoy haciendo y lo que el mercado desea. Otros no consideran la competencia y eso es una falla en la estrategia. La estrategia es una clave para la internacionalización y desde el fundamento de la empresa. Una empresa sin estrategia en realidad es una empresa que puede estar encaminada a no tener un crecimiento orgánico. ¿Qué quiere decir? Un crecimiento paulatino, sino que más bien se preocupa por el día a día. Si bien eso puede ser mucho, mucho, mucho del debate ahorita de que las pymes están luchando por el día a día, el no tener una estrategia clara que les permita un crecimiento sostenido, ese día a día se vuelve en toda la vida de la empresa. Entonces, por eso es la gran relevancia de cuando estamos teniendo las pymes, la estrategia de crecimiento o la estrategia de funcionamiento juega un papel muy relevante. Y al ser una estrategia, no consiste solamente en qué voy a hacer, sino también en lo que no voy a hacer. Por eso es la relevancia de la estrategia y muchas empresas que no la han tenido
el papel o el fundamento para hacer este plan estratégico. Es por eso que no consideran la competencia internacional o la relación de precios-costos o estas temáticas no las consideran de una forma efectiva y cuando quieren salir al mercado internacional les va mal. O sea, tienen que regresarse porque resulta que no consideraron los costos de la internacionalización o su estrategia de precios no fue la más efectiva. Y para ello se conoce entonces un conocimiento del mercado. Pero en grandes términos, ¿cómo se da la internacionalización? ¿Cuál es el proceso para internacionalizar una pyme o cualquier empresa? De hecho, siempre ha habido el debate si las pymes siguen la misma pauta que las grandes empresas. Este modelito que se muestra aquí, a lo mejor ustedes no lo conocían de nombre, se llama el modelo Uppsala, pero este modelo, este es del 75, donde allá de la Universidad Uppsala, empiezan a ver cómo se internacionalizaron cuatro empresas de la industria de la manufactura, y se dieron cuenta que estas empresas conforme iba pasando el tiempo, iban haciendo mayores riesgos, iban tomando mayores riesgos para estar internacionalizándose. Entonces, por eso aquí mide en un eje el tiempo y en otro eje la experiencia del mercado. Entonces, la empresa al inicio se dedica al mercado nacional, está en el mercado nacional y después de que ya tiene dominado el mercado nacional, entonces empieza a considerar estrategias de internacionalización, pero que no sean riesgosas. Y entre una de esas estrategias no riesgosas se encuentra la exportación. Entonces, la exportación puede ser vía un agente que en realidad unos consideran que no es internacionalizarte porque en realidad le vendes tu producto a una comercializadora y esa comercializadora se encarga de todo y lo manda al mercado internacional. Y por lo tanto internacionalizas el producto, pero no se internacionaliza la empresa, porque a veces las comercializadoras también se pueden encargar de cambiar marca. En realidad es un cliente más local. Y entonces otras empresas ya empiezan, ya que dominaron y ven que cumplen con las características internacionales, lo hacen de forma directa. Entonces ya empiezan a exportar de forma directa a través de distribuidores directos o a través de B2B, B2C, directamente con empresas o directamente con los clientes. El consumidor final. Ya después de esto, la empresa ya que tiene más confianza de que sus exportaciones están incrementándose, ya se están asentando, ya conoce el mercado al que se está dirigiendo, entonces ahora sí, el siguiente paso vendría a ser irnos a invertir en el otro país. ¿Y cómo lo hacemos? Entonces ponemos una empresa subsidiaria en donde nosotros mandamos nuestros productos a esa empresa y esa empresa se encarga de distribuirlos en el mercado extranjero. Y por último, pues nos dedicamos a producir en el otro país. O sea, ya se vuelve otra empresa más en otro país donde se produce, pueden ser independientes, pero ya está internacionalizada la empresa. Este modelo es el que ha prevalecido desde el 75 y hasta actualmente. O sea, todas las empresas, de hecho, aquí en los estudiantes de negocios internacionales, les, cuando se muestra este modelo, ¿se ve coherente? Sí, se ve coherente. Se ve coherente, yo creo que todos lo han experimentado, a veces incluso en preguntas que tenemos con otras empresas, nos dicen, pues sí, es que antes de internacionalizarte debes tener conocimiento de tu mercado nacional y una vez que eres bueno ya en lo que haces, ahora sí piensas en internacionalizarte. Sin embargo, en el 93 empezaron a surgir unas empresas que no seguían este paso. Empezaron incluso a tener sus ventas directamente en el mercado internacional. ¿Qué quiere decir esto? Que simplemente no necesitaban vender en el mercado local y por lo tanto se les conoció como Born Globals o International New Ventures, que viene siendo empresas nacidas globales o empresas que desde el inicio de sus operaciones, a máximo 3 años o 2 años, se enfocaron en el mercado internacional. ¿Qué características tenían estas empresas de tecnología, como ustedes? Mercado enfocado en el exterior quiere decir que realmente cuando uno desarrolla sus productos no están pensando en el mercado nacional, sino en el mercado internacional. ¿Por qué? Por las características propias del producto. Y otro que les apoyó mucho a la internacionalización fue la relevancia de las redes. Quiere decir las redes de negocio.
Aquí es donde juega un papel importante, pues, los clústeres, las cámaras empresariales. Entonces, esto es lo que empezó a favorecer que las empresas no tengan que estar necesariamente en el mercado nacional para luego internacionalizarse, sino que más bien ellos veían que podían internacionalizarse desde el inicio. De hecho, el modelo tradicional te decía que te ibas a internacionalizar, pero a un país que sea muy semejante al tuyo. Por ejemplo, se predecía que si yo estoy en México, el primer país al que me voy a internacionalizar va a ser uno de Latinoamérica. ¿Por qué? Porque la principal barrera lo consideraban barrera cultural. Se supone que nosotros somos más parecidos a los latinos que a otro mercado desarrollado. País en vías de desarrollo emergente se tendría que ir a otro país emergente. Pero estas Bond Globals no funcionaron así. Estas Bond Globals empezaron, que eran pequeñas empresas, que empezaron a irse al mercado internacional y a mercados donde no se suponía que tendrían que ir como primer mercado. Y por eso en México empezó a llamar mucho la atención esto. Estas Bond Global fueron desde el 93 por la consultora McKinsey, que fue la primera que detectó este tipo de empresas. Como empresas de países, vamos a ponerles emergentes, se estaban yendo a países desarrollados como Estados Unidos o en Europa. Entonces, eso no lo podía predecir el modelo tradicional. Y es por eso que empiezan a analizar el por qué estas empresas se estaban internacionalizando. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? En su momento, yo hice un estudio en donde quise comprobar de 50 empresas mexicanas, 60 empresas mexicanas, cómo lo hicieron para lograr su internacionalización. Entonces, fueron de pymes principalmente. Si damos cuenta acá de los tamaños que tenían, vemos que traté de que sea equilibrado, pero las pymes donde de 50 a 250 fueron menos. Pero había muchas empresas y muchas empresas fueron catalogadas o fueron de la categoría de servicios y producto. A esta clasificación de producto y servicio todavía está, ya se está queriendo como hacer otro tipo de clasificación, porque al final de cuentas es difícil que una empresa venda un producto sin servicio o venda un servicio sin producto. Entonces, sin embargo, pues aquí se clasificó, hubo muchas empresas del sector servicios y la mejor forma de clasificar es preguntarles directamente a la empresa qué es lo que hace. Entonces, la empresa mayormente te puntualiza que vende un servicio porque se dedica a esto, esto, esto y entrego esto. Entonces, ya hacía una combinación entre producto y servicio. Pero aquí lo que yo quise ver es si la internacionalización de estas empresas era diferente entre los diferentes tamaños y diferentes industrias. Quiere decir que yo no me dediqué solo a empresas tecnológicas o algo por el estilo, sino que eran empresas desde el textil, automotriz, el software. Entonces eran diferentes. Era esa diversidad de industria lo que me permitiría ver las características de la internacionalización. No me enfoqué solamente en empresas que desde el inicio se internacionalizaron, sino que también de empresas que ya tenían mucho tiempo en el mercado nacional y apenas estaban queriendo internacionalizar. Entonces, si se dan cuenta, como que yo traté de hacer algo que a nivel investigación a ver, pues tuve allá muchos inconvenientes porque todos querían que lo haga para un sector en específico, pero yo lo que quería ver es si realmente existe una diferencia en cómo se internacionalizan las empresas, independientemente de la industria. Entonces hay una metodología, pues que en vez de hacerlo estadísticamente, de hecho nada de esto es estadístico por el número de empresas, pero lo que se buscaba es cómo lo hicieron estas empresas para internacionalizarse independientemente del tipo de industria a la que pertenezca o al tamaño que sea. Entonces, yo traté de ver cuáles son esas características que tenían en común y es lo que les vamos a presentar. Eh, el primer punto es determinar qué etapas existen en la internacionalización. Y para esto los resultados fueron principalmente tres procesos. Debo relatar que hay una metodología que se llama teoría fundamentada, Grounded Theory, en la cual nosotros, o en lo personal, yo no hacía una pregunta directa a los directivos. ¿Usted cómo se internacionalizó? ¿Hizo esto? ¿Hizo lo otro? No, sino que prácticamente decía, ¿por qué te decidiste para internacionalizarte? Y él decía todo, yo no intervenía, no le hacía preguntas guía ni nada.
¿Por qué? Porque lo que yo estaba buscando es tener toda la información posible acerca de cómo lo hicieron para internacionalizarse. Entonces, aquí tenemos tres momentos. Uno, ¿cómo decidieron internacionalizarse? O sea, ¿cómo tomaron la decisión de que si le entran o no le entran? En la segunda etapa es cómo lo hicieron. Ya una vez que decidiste internacionalizarte, ¿cómo lo hiciste para lograrlo? Y esto, ¿cómo lo logras obteniendo tu primer cliente internacional? Y posteriormente, ¿cómo lo hicieron para mantenerse en el mercado internacional? Entonces, encontré tres etapas claramente definidas en donde entonces aquí son los resultados que les voy a mostrar. En la primera etapa, ahorita estoy mostrando la versión resumida, pero aquí son las empresas que decidieron activamente la internacionalización. O sea, ellos querían internacionalizarse porque hay otras empresas que en realidad no lo decidieron, sino que simplemente les llegó la oportunidad de Estados Unidos para un proyecto de compra de su servicio o producto y pues ellos ya solo decidían si lo tomaban o no. Pero entonces ahorita les estoy presentando lo que es más rico en información, que es las empresas que quisieron internacionalizarse desde el inicio, cómo lo hicieron. Entonces, aquí los rombos están representando las preguntas estratégicas que ellos se hacían en los momentos clave. Y lo que son rectángulos son las estrategias que aplicaron para sobreponer alguna barrera. Por ejemplo, aquí el por qué deciden internacionalizarse fue principalmente por una razón, dos razones. Una, la primera razón que aparece aquí en el círculo es que los directivos percibían que el mercado nacional estaba muy limitado. Entonces, ¿sabes qué? El mercado no es el mejor y quiero internacionalizarme. Entonces, o tenían problemas con el mercado internacional, el nacional, estaban viendo que sus ventas estaban cayendo, estaban teniendo problemas en el mercado nacional. Y esto fue un motivo para quererse internacionalizar. Pero hubo otra, que fue las aspiraciones hacia un futuro mejor. Esta le tuve que poner algo inspiracional, pero son empresas que decían que visualizaban que la internacionalización para ellos representaba un gran éxito como pymes, como emprendedores, porque pertenecerían a un grupo élite de empresas pymes que han logrado la internacionalización de forma exitosa. Eso es lo que le llamaba. O sea, ellos estaban como visualizando ese escenario. Entonces, si se dan cuenta, una empresa puede tener algo de que tengo problemas en el mercado nacional, pero si no tienes ese deseo de conseguir el éxito en el mercado internacional, no lo haces. De hecho, hubieron empresas que me dijeron que en su primer intento no lo hicieron, a pesar de que en el mercado nacional tenían muchos problemas. ¿Por qué no lo hicieron? Porque a final de cuentas empezaban a decir, pues porque les podía salir más caro, porque si estaban teniendo problemas en el mercado nacional, no querían ver el mercado internacional como una alternativa, porque iba a ser más difícil, tal, pero no tenían entonces esa aspiración a los mercados internacionales. Y al no tener esa aspiración, entonces no hacían la internacionalización. Esta es la primera parte. Pero si tenían este aspecto aspiracional hacia un futuro de que la internacionalización era clave, entonces la primera pregunta clave es si tenían experiencia, conocimiento de experiencia. ¿Tienen experiencia en el mercado internacional? Si decían que no, entonces ellos iban y obtenían conocimiento de mercado. ¿Y cómo lo hacían para obtener este conocimiento de mercado en específico? Esta fue la estrategia para tener conocimiento. La experiencia no necesariamente tenía que ser experiencia laboral, sino por viajes y esto, sino que ellos decían, no, no tengo, soy netamente, nunca he salido al extranjero, pero solo sé que el mercado internacional me puede apoyar para el crecimiento de mi empresa. Entonces, en este caso, ellos empezaron a ir para obtener este conocimiento de mercado a la asistencia a las grandes ferias internacionales, que se hacían aquí en México. Dependiendo del sector al que pertenecían,
decían que habían ferias clave en México o en el extranjero y que se daban una vuelta para ver cómo está el mercado, qué es lo que la gente está comprando. Y como hay mucha relación de oferta y demanda en estas ferias, pues ellos están viendo qué es lo que están comprando los clientes y qué es lo que está ofreciendo las demás empresas. Y ellos podían tener un acercamiento entonces sobre cómo poder sobresalir de lo que están ofreciendo. Y pues es una feria, estás conociendo personas y en esa feria aprovechaban los viajes para preguntarle a clientes qué es lo que buscaban y si lo estaban obteniendo. Ya ve, los clientes le decían, no, es que yo quiero esto, 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 pero los proveedores no lo tienen o algo, y esto le empezaba a dar ideas de qué pueden hacer. Entonces, combinado o no, unos hicieron las principales cuestiones que hicieron era usar contactos personales o hacer una investigación de mercado y con ello trataban de identificar oportunidades. Si no tenían oportunidades, veían que todavía estaba muy complicado el panorama, entonces es cuando obtienen soporte para la internacionalización. ¿Cuáles son ese soporte? Las cámaras empresariales, las aceleradoras de empresas. Entonces, y los programas gubernamentales, principalmente las aceleradoras, en este caso, son las que les apoyaban a que le puedan identificar estas oportunidades porque les apoyaban a entender mejor, de mejor forma el mercado. Entonces, si una vez que participan en esta aceleradora, los programas te apoyaban, entonces ahora sí podías identificar oportunidades. Y una vez que identificaban oportunidades, tenían que ver si tenían la capacidad tecnológica. ¿Qué es capacidad tecnológica? La capacidad de convertir esta necesidad en un producto real, o en un producto o servicio real. Muchos identificaban oportunidades, pero resulta que no tenían la capacidad tecnológica o el conocimiento tecnológico para convertirse o ser un proveedor competitivo. Si no tenían este conocimiento tecnológico, entonces buscaban nuevas oportunidades hasta encontrar una oportunidad que pueda ser aprovechada dado los conocimientos que tenían en ese momento. Si lo identificaban, entonces es ahí donde el director o el CEO decidía entrar al mercado internacional. Algo que es muy clave aquí es de que, por ejemplo, la perseverancia, todos, muchos recalcaban esta etapa, porque el decidir entrar o no requiere de mucha perseverancia en el sentido de que vas a encontrar dificultades, este, tenían que estar preguntando por muchas organizaciones que les pudieran apoyar y tratar de irte a lo que quieres. O sea, que va a ser un proceso medio complicado, sí. El poder decidir si te internacionalizas o no llega a ser un proceso un poco tedioso, sí, pero a veces ya lo hacemos esto de una forma más rápida, dependiendo de si tenemos si tenemos la experiencia o el conocimiento de mercado, tenemos la oportunidad y tenemos la capacidad de transformar estas oportunidades en un producto o servicio tangible, entonces va a ser más fácil nuestra decisión de internacionalizar. Ahora bien, ¿qué pasa cuando ya decidimos internacionalizarnos? Empieza nuestro proceso. ¿Qué es lo que hicieron estas 60 empresas para obtener su primer cliente? En el primer cliente, una vez que ellos deciden internacionalizarse, algo que recalcaron mucho era la selección del mercado nicho. El mercado internacional no quiere generalistas, quiere especialistas. Y eso fue algo que siempre me decían y que a muchos les costó mucho tiempo resolverlo. ¿Por qué? Porque estaban acostumbrados en el mercado nacional, México, a que hacían lo que el cliente le pedía. Y ellos pensaban que eso era una ventaja, poder estar haciendo de todo. Pero cuando llegas al mercado internacional y dices que haces de todo, en realidad a los clientes internacionales es lo mismo decirle que no haces nada. Entonces, por eso, la primera recomendación, incluso que les daban las aceleradoras, una aceleradora, por ejemplo, de empresas dedicadas a la internacionalización, su primer punto es, ¿cuál es tu mercado nicho? Si no lo tienes, hay que definirlo de una forma efectiva y rápida.
porque es lo más importante antes de querer obtener el cliente. ¿Y esto por qué es? Porque los recursos son limitados y no le puedes apostar a todo tipo de cliente. Entonces, una vez que si no tienes el mercado nicho, entonces iban a obtener este apoyo. Iban y pedían apoyo, ya sean las cámaras o a las aceleradoras. Y una vez que identificaban este mercado nicho, entonces, sabiendo qué necesidades tiene tu cliente en específico, tu cliente potencial, entonces ahora sí empezaron a desarrollar un producto que pueda ser diferente a lo que estaban los potenciales clientes recibiendo. Y esto es la diferenciación, la famosa diferenciación. Desarrollaban un producto que puede estar satisfaciendo la necesidad del cliente potencial de mejor manera de lo que está recibiendo actualmente. Y esto es mucha relación. Aquí es donde sí resulta importante conocer el mercado al cual queremos apostar. Porque si conocemos bien a nuestro cliente, si identificamos muy bien qué tipo de cliente queremos llegarle, sabemos entonces identificar qué podemos ofrecerle. Y para eso hay todo un proceso. Conocer la competencia te ayuda porque conociendo la competencia puedes ver qué es lo que está ofreciendo los competidores, pero también si conoces a los clientes de primera mano, que es donde te ayuda la aceleradora o los clusters o las cámaras de comercio exterior, es que puedas conocer de primera mano cuáles son los problemas que tienen los clientes y que los proveedores actuales no le pueden satisfacer. Entonces, por eso es muy importante el conocimiento del mercado. Entonces, una vez conociendo esto, vas a tener un mejor producto enfocado a las necesidades. Y una vez que tuvieron eso, ya como estrategia, un producto bien desarrollado, ahora sí se dedicaron a incrementar la visibilidad de la empresa. Esa fue una estrategia muy comentada que era visibilidad. ¿Por qué? Porque a final de cuentas estás dirigiéndote al mercado internacional, nadie te conoce, eres una pyme y también decían, y somos de México. Y lo que obtenían muchos, que cuando se trataba de una pyme mexicana tecnológica, es difícil de creer. Y eso lo planteaban y me decían, sí, a veces es algo que casi no se dice, pero pues aquí en Estados Unidos, por ejemplo, una empresa mexicana, nosotros hemos tenido un producto bastante innovador y todo, y cuando decimos que somos de México, como que la primera pregunta es, ¿por qué ustedes están en tecnología? Entonces, estamos hablando por aproximadamente del 2018. Todavía, pues en estos años ha cambiado un poco, pero sigue siendo un reto para todo país emergente latino caracterizarse por empresas de alta tecnología. Y eso no es de que no se haga, sino que ese es, que, ¿cómo le podemos decir? Una mentalidad, ¿no? Una forma de pensar. O sea, pues, si conocemos un producto muy avanzado, algo de mucha calidad, de seguro es de Japón o de seguro es de Estados Unidos o de Inglaterra o otro. Nunca se nos viene a la mente un producto mexicano de alta calidad, de alta tecnología. Entonces, ese es el gran inconveniente que es a nivel internacional. Entonces, ¿cómo le hicieron para incrementar la visibilidad? Empezaron a invertir en mucha presencia en eventos de negocios y sociales. Quiere decir conferencias, cuando van a las reuniones, iban, trataban de participar incluso como conferencistas, trataban de invertirle mucho a tener presencia en medios, en redes sociales, dependiendo de tu tipo de cliente. Habían muchos que sí recomendaban esto, pero era más de B2C, o sea, su consumidor usaba las redes sociales. Muchas empresas, cuando consumen o van a comprar un producto, no usan las redes sociales o usan otros mecanismos. Y lo que fue muy relevante para incrementar la visibilidad, sobre todo de empresas mexicanas yéndose a Estados Unidos o Europa, es la oficina internacional. Y esto fue algo porque no es construir una oficina. Las aceleradoras de empresa, por ejemplo, te apoyan a tener una oficina en el mercado de Estados Unidos, por ejemplo, donde tú puedes ir y con una cuota mínima, muy mínima, a la comparada si lo haces de forma independiente, pero ellos te prestan una oficina equipada en donde puedes tener reuniones con potenciales clientes, donde ya tienes domicilio fiscal y todo eso, en donde pueden llegar clientes a verte.
Y lo más importante es que esta oficina hacía de un jugador relevante en el sentido de que daba confianza a tu potencial cliente. Muchos clientes en Estados Unidos, cuando tratan de lidiar con empresas latinas, lo primero que piensan es, ¿qué pasa si me queda mal? Ellos están en Latinoamérica, tú estás en México, así específico. ¿A quién le voy a reclamar? Tú estás en... Yo puedo proceder, sí, te puedo demandar, te puedo llamar, te puedo escribir y todo, pero no estás aquí. Y entonces eso es lo que limita el primer contacto con los clientes. Y por eso muchas empezaron a tener una oficina internacional, incluso sus páginas web lo hacían en inglés y ponían oficinas en Estados Unidos, llegaban a registrarse como empresa en Estados Unidos. ¿Para qué? Para que el cliente los vea como una empresa más dentro de su país. Y eso es algo que es importante también. Hay otras empresas que no lo hicieron. Hay otras empresas que decían, no, pues con muchas relaciones yo iba las veces que sea necesario, yo iba o tenía mandaba un empleado cada mes para estar supervisando que todo esté muy bien. Pero tenían que estar incrementando su visibilidad. Y una vez que incrementaban la visibilidad es lo que favorecía la atracción de clientes. Y esta atracción de clientes si no tenían atracción, si aún así teniendo un buen producto no y teniendo la visibilidad no atraías clientes, entonces es acá donde muchas empresas, porque lo hicieron varias, potenciales alianzas con empresas locales, incluso mexicanas en ese mercado. Y aquí es donde empezamos a ver que hay empresas, por ejemplo, muchas que se fueron a California, en Silicon Valley, empezaron a darse cuenta de que es muy diferente el entorno. Yo creo que hay muchos de ustedes que han tenido esa oportunidad y se dan cuenta de que si efectivamente están en Silicon Valley, pueden tener muchas relaciones. Y esas relaciones no consisten nada más en estar viendo qué hacen los demás, sino que te expone a que tú también digas qué estás haciendo y recibes mucho apoyo. Y al recibir mucho apoyo es de que yo estoy haciendo esto, pero me falta desarrollar esto y hay otra empresa que ya lo tiene y entonces allí empiezan las alianzas. Y una vez con esas alianzas, resulta mucho más fácil atraer a los potenciales consumidores o clientes. Y una vez que el cliente ya lo tienen, entonces se basaron mucho en cómo ganar la credibilidad. Atraes al cliente, ya el cliente está contigo, pero el cliente está decidiendo si realmente eres un buen prospecto de proveedor o no. Y entonces es ahí donde muchos empezaron a usar, por ejemplo, las recomendaciones, el famoso boca a boca, que alguien le ayude. A veces un cliente nacional le ayudaba a hacer el contacto. Muchos decían que tus clientes nacionales en muchas ocasiones no te servía de nada en el mercado internacional, porque en el mercado internacional pues no conocían a tus clientes. Así que decían, técnicamente es como llegar en una hoja en blanco. Pero lo que sí les ayudaba mucho es demostrar conocimiento especializado, porque generalmente los clientes sí saben del área y quieren, te hacen preguntas como para ver qué tan especializado es tu conocimiento y desde luego tener un muy buen pitch cuando estés hablando. Que sepas qué es lo que estás vendiendo, cuáles son las características, cuáles son tus ventajas competitivas para que puedas atraerlo. Y una vez que ganas esta credibilidad, es cuando por fin firmaron su primer acuerdo y pudieron tener su primer cliente internacional. Entonces, si damos cuenta, el proceso aquí llegó a ser un poco más detallado, es detallado, pero aquí lo que se pretende es de que la visibilidad, el tener un buen producto, y con bueno no es para nosotros, sino para el cliente potencial. La visibilidad y la credibilidad son los ejes para poder tener éxito en el mercado internacional, para obtener el primer cliente. Y ya con el tiempo, la internacionalización es cómo se mantuvieron en el mercado internacional. Y para mantenerse en el mercado internacional, técnicamente hicieron tres estrategias a grandes rasgos. Uno, redes. Tratar siempre de estar buscando cómo surgir el nuevo cliente. Muchas veces ese cliente no surgía de la nada. O sea, ya estás en el mercado internacional, pero no necesariamente surgen nuevos clientes, sino que te dedicas solo a ese cliente y terminas ese proyecto y te regresas a México.
pero como ellos, muchas empresas sí buscaban activamente esa internacionalización, entonces ellos empezaron a hacer una búsqueda activa de prospectos. ¿Y cómo lo hacían? Que el primer cliente le recomienda a otro o estar inmerso en seguir haciendo y participando en campañas, en las principales ferias de la industria en la que estén. Entonces, seguir mejorando el producto, seguir desarrollando nuevos productos, seguir participando en redes, modificando tu estrategia. Quiere decir, tratando de desarrollar nuevos productos que cada vez sean más competitivos, siempre estar en mejora continua y ganar credibilidad. Fueron los tres elementos que le ayudaron a las empresas a mantenerse en los mercados internacionales. Entonces, y para que esta relación se mantuviera en el largo plazo, empezaron a construir esta relación de largo plazo, a que lo dice Build a Long-Term Relationship. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Siempre estarle dando el servicio postventa al cliente. Y eso decían que fue muy, muy provechoso para ellos. Siempre preguntarle acerca de feedback, acerca de la experiencia que tuvieron, cómo podrían mejorar. Entonces, eso le ayudó tanto al cliente como a la empresa a tener una vinculación más estrecha. Y siempre estar tratando de proveer con mejores soluciones a las empresas es lo que les ayudó a mantenerse en el mercado internacional. Entonces, con esto, las principales conclusiones de decidir si ir al mercado o no es la perseverancia y la búsqueda de oportunidades factibles, oportunidades de negocio y que se puedan hacer aprovechables. Pero siempre hay que tener algo, la perseverancia, hay que perseverar, es un proceso. Y el sostenimiento en los mercados se debió a tres. Tanto para conseguir a tu cliente, primer cliente, y para mantenerte en los mercados, usaron tres principales estrategias. Uno, redes, estar en todos los eventos posibles y estar siendo muy activo en los contactos. No es lo mismo nada más estar conociendo y dando tarjetas que realmente alguien te presente con una persona. Tienen que buscar siempre la presentación directa. Esa es la diferencia entre un network y un connection. En las conexiones, una persona te lleva y te presenta y digamos que tienes un intermediario que te da a conocer. En el network es simplemente llegan, hay un evento, empiezas a entregar tarjetas, puedes hacer una relación, pero resulta un poco a veces un poquito más complicada. Por eso las conexiones son que cuando te invitan a un proyecto o un evento, hay una persona que se encarga de saber quién eres y te presenta con tus potenciales compradores o vendedores de lo que puedas llegar a necesitar. Y es por eso que esas conexiones son las que se necesitan fomentar a nivel nacional. Y la credibilidad. En mercados internacionales solo necesitas una vez quedar mal con un cliente para arruinar todo. Y eso yo creo que a muchas empresas les ha pasado, que se confían o creen que un día de retraso no es nada y con ese día de retraso ya perdieron muchas oportunidades, muchas, muchas, muchas. Y es por eso que lo que siempre decían es internacionalizarse, pero ten muy en cuenta cómo nosotros podemos hacer para empezar nuestro proceso de una forma, pues una forma estratégica. Entonces, con esto, me gustaría mostrarles ahora, antes de que me gustaría dejar después un tiempecito para preguntas, pero no sin antes mostrarles este, aquí sobre el programa de apoyo para la internacionalización. En el programa de apoyo de internacionalización, a ver, déjame ver aquí. Tenemos lo siguiente. ¿Cómo podemos apoyar acá en el TEC de Monterrey para su internacionalización? Tenemos apoyos estratégicos que se enfocan mucho a la identificación de las oportunidades. Aquí en el TEC generalmente se ha caracterizado porque todos sus proyectos se han ido mucho a las grandes empresas. Eso es un hecho. Sin embargo, ahorita, pues cuando me dan la oportunidad de ser coordinador de vinculación, si se dan cuenta, yo siempre me he especializado en pymes. Y la primera argumentación fue, las pymes necesitan más apoyos que las grandes empresas. Entonces,
¿Cómo podemos apoyar a las pymes para que logren la internacionalización? Es vincular a estudiantes en etapa intermedia avanzada o hasta incluso ya en finalizando sus carreras en proyectos de valor para la empresa. ¿Qué proyectos tenemos? Tenemos las estancias profesionales que no son, ¿cómo se les conoce? Como las prácticas. Las estancias profesionales son estudiantes que se dirigen a enfocarse en un proyecto en específico. Quiere decir, digamos que una empresa de ustedes quiere localizarse, quiere ver la posibilidad de exportar sus servicios o productos al mercado internacional, pero no tiene la más mínima idea de hacia dónde. Entonces, bajo ese argumento, aquí se asigna a un estudiante y se encarga de facilitarles junto con su equipo o con alguna otra persona o bajo la dirección de ustedes como directores generales. Ustedes le van diciendo, mira, necesitaría el estudio de esto, vamos a hacer esto, 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 y el estudiante lo va haciendo y también el estudiante de forma proactiva les va diciendo también qué consideraciones se pueden tomar. Recordemos que aquí son estudiantes que ya son sexto semestre de 8 y que ya tienen los conocimientos esenciales y un poquito más allá para hacer propuestas hacia qué mercados dirigirse. Los estudiantes se dedican 17 semanas en estar con ustedes para ese proyecto y lo más importante es que no existe ninguna relación laboral. De hecho, no hay pago alguno para el estudiante. El estudiante cuando se inscribe a este programa de apoyo, es porque realmente quiere hacerlo. El TEC de Monterrey lógicamente no obliga a nadie a tomar la estancia, sino que son chavos que realmente quieren apoyarlo. ¿Por qué? Porque dicen, oye, pues yo quiero participar. ¿Por qué? Porque yo a cambio, ¿qué quiero recibir? Pues la experiencia de estar en un proyecto real. Entonces, está junto con ustedes. Ahora sí que muchos chavos de acá participan hasta en conferencias, participan en reuniones, en ferias, para que vayan viendo cómo es el mundo en el que ustedes están inmersos. Ese estudiante se dedica exclusivamente con ustedes. Ustedes no necesariamente le tienen que dar un pago. Si ustedes no quieren darle un pago o no tienen para darle un pago, el estudiante sabe que no va a recibir pago alguno. Entonces, solamente deben estar teniendo ustedes el proyecto con el cual quisieran internacionalizar o quisieran explorar el mercado internacional. Otro elemento que tenemos son lo que le llamamos retos. En los retos, la empresa dice, Luis, quisiera tener este tipo de software y quisiera saber hacia dónde me puedo dirigir. Es algo muy similar con la estancia. La diferencia del reto es que los retos pueden durar de 5, 10 o 15 semanas, dependiendo del reto que sea. Y entonces hablamos directamente y me dices, mira, tengo esta necesidad, quisiera ver un proyecto en el que me identifiquen en dónde puedo internacionalizarme, dónde están mis potenciales clientes, quiénes serían mis potenciales clientes. Y entonces acá los retos ya no es un estudiante, sino que ya son grupos. Ya estamos hablando de un salón como de 20, 25 estudiantes, se arman equipos y cada equipo trabaja en mostrarles una propuesta. Entonces, aquí dependiendo de la magnitud del proyecto es el número de grupos que se asigna. Generalmente es un grupo. A veces se aplica a nivel nacional, donde ya participan cerca de 40 grupos, pero depende del proyecto, ¿no? Y depende también, aquí yo me encargo nada más de ver que el proyecto sea atractivo para los estudiantes. ¿Para qué? Pues para que tengan todas las ganas y estos programas, señores, no tienen ningún costo para ustedes. Solo lo que le pedimos es el compromiso de que le podamos dar seguimiento con ustedes y tampoco le pedimos mucho tiempo. De hecho, son como 3 reuniones que tenemos que mantener. 2 reuniones previas a que inicie el programa y 3 reuniones durante el programa. Una donde ustedes se presentan con los estudiantes, dicen de qué trata el reto, ustedes dan información como diciendo la relevancia que tiene el proyecto para ustedes y cómo le pueden enriquecer a los estudiantes. Y ya posteriormente hay una sesión de preguntas porque los chavos hacen un análisis de los competidores, a veces necesitan saber más de la empresa. Son personas de negocios, a veces no saben muchas cosas del software, no sabemos muchas cosas del software y hemos trabajado con muchas empresas que vienen siendo desde tecnológicas y no tan tecnológicas, pero deben tener un valor agregado. Ahorita lo que yo
Perdón, ¿Me Luis. había ido? Sí. Sí, dejamos de escucharte. Ujú. ¿A partir de cuándo? Que yo no me, yo ya estaba inspirado. Sí, fíjate que no tenías tanto de haberte Ah, ok. ido. Yo Sí, calculo 30 segundos nada más. Ah, exacto. ok. Entonces, muy bien. Aquí, estaba hablando de los casos de éxito. Entonces, en los casos de éxito, tenemos ya empresas que han participado con nosotros y tratamos incluso de hacer eventos, y allá vamos a invitarlos a ustedes como clúster también, en donde se dan a conocer qué es lo que hace la empresa. Muchos chavos de negocios internacionales no conocen los clústeres. Y una de mis funciones y mis objetivos es que conozcan qué hacen los clústeres, por qué el clúster se podría beneficiar de chicos de BGB, es que es la carrera de Bachelor in Global Business. La carrera es 100% en inglés. Entonces, que ellos se interesen en participar en estos proyectos y que puedan aprender a través de ellos. Entonces, lo hemos hecho, va a ser la primera vez, lo hacemos casi 3 veces al semestre y de diferentes magnitudes de proyectos. Entonces, ¿qué se necesita para participar? Ustedes se enfocan en tener el objetivo. Solo el objetivo y ya en una plática de 20 minutos vemos si es factible el proyecto de venir o sea, de poder estar con ustedes. Tenemos proyectos que van desde exportación hasta empresas que están buscando internacionalizarse de forma de inversión extranjera. Oye, yo quiero poner una oficina en Estados Unidos o en Canadá o en Europa. Hay programas especializados en eso porque se ven cuestiones legales, cuestiones culturales, cuestiones estratégicas, cuál sería la mejor modo de entrada, o sea, se hace todo un estudio completo que les puede apoyar mucho en su toma de decisiones. Este, Generalmente en mayo y noviembre es cuando se están aceptando proyectos. Y por eso aquí yo les abro la invitación para si tienen proyectos y consideran que le podemos apoyar en alguno, lo hagan saber y me pueden escribir directamente o con Sonia pueden estar diciendo su interés para ya enfocarnos, uno, en qué proyecto tienen y con ese proyecto ver si puedo apoyarles con un programa en específico, porque hay varios tipos de programa. Entonces, pero lo que yo quiero que se queden en mente es que si quieren exportar su producto, solo llevarlo al extranjero o quieren establecerse en otro país, tenemos los programas. O sea que solo sería ubicar en qué tipo de programa le puede salir el máximo beneficio. Y con esto ya son programas que vamos a estar sosteniendo con el clúster sobre webinars de diferentes modalidades. Y con eso yo quisiera pues terminar mi presentación. Y ahora sí, en caso de que tengan alguna pregunta en específico, pues ahora sí tenemos acá unos minutitos para poder platicar al respecto. Sí, Muchas gracias. gracias. Gracias, Luis. Pues de hecho, este programa se nos hace muy útil para todas aquellas empresas que desean expandirse y que están en ese proceso de saber cómo hacerlo y dar ese paso de investigar mercados, etcétera. No sé si alguien tenga alguna duda para hacérsela llegar aquí a Luis, con gusto. Levanten la mano y pueden abrir su micrófono. Hola, buenas tardes, soy Caleb Martínez, buen día todavía, perdón. Buenos A días, mí sí Caleb. fíjate que a mí sí me interesaría eh, entrar o ser candidato para uno de los programas que tienes. Perfecto. Eh, Sonia, aquí como, si quieren, yo les puedo estar compartiendo mi correo sin ningún problema. Es Luis.Rodríguez, aquí se los pongo en el chat, Sí, por favor, pero tu todo contacto. Luis.Rodríguez@tech.mx. Y también les agrego de una vez mi teléfono. Generalmente estoy en muchas reuniones y todo, pero con toda confianza me pueden mandar un WhatsApp y agendamos. Lo agendamos, ajá, me platican del proyecto que puedas tener y con toda, o sea, yo vería qué programa te puede apoyar. muy bien, Gracias, muy Caleb. bien. Bueno, pues ya te buscaré.
Gracias. Excelente. Y yo les Excelente comparto, presentación. gracias. Excelente. Se me hizo ese estudio que hiciste, me pareció maravilloso porque algo importante que a veces yo también considero en entrevistas o cosas así es dejar hablar a la persona, porque a veces nuestros cuestionamientos ya van sesgados hacia algo, pero esa investigación que hiciste de las personas que dejaste que se explayaran por completo, pues te hace ver la variedad y retos y alternativas que tuvieron en el camino y cómo lo fueron consiguiendo. Claro. Muchas gracias, Caleb. Qué bueno que te pareció atractivo. A mí me fascinó. De hecho, Sí, tardé un buen de tiempo en hacer el análisis porque pues ahora sí que cada quien me decía y tratar de traducir todo lo que estaban diciendo, pues claro. me llevó el tiempo, pero qué bueno. Me da mucho gusto y después aterrizarlo de una forma digerible también. Bueno, gracias por tu Muchas presentación. gracias. Ahí Fabuloso. estamos. Yo también, yo le voy a compartir a Sonia la presentación donde están también los datos y cualquier proyecto que tengan, con mucho gusto vemos la forma de cómo apoyarles. Gracias, Luis. Sí, yo creo que toda esta información pues es de gran utilidad. A mí me gustó mucho la parte que hablabas de la cultura diferente que tenemos de hacer servicios o productos a la medida de los clientes y cómo en otros países pues no es la misma, el mismo valor. Allá consideran que es muy necesario la especialización y tener ese enfoque, creo que es de mucha utilidad. El decir, oye, pues Sí, aquí sí hago todo lo que me piden, pero a lo mejor voy a otro lugar y tengo que hacer algo yo sin que me lo pidan y que ese sea exclusivamente mi foco, ¿verdad? sí, Entonces, de hecho, aquí el enfoque se está haciendo también que existen más allá de Texas. O sea, yo sé que el mm, mercado tejano pues es el mercado bien atractivo pero ahora sí que hay otros mercados que pueden ser muy atractivos para la empresa y lo que ofrecemos en estos programas es que los chicos investigan eso con datos. O sea, usan unas bases de datos de información que acá tenemos en el TEC. Y a veces sí le decimos esto porque esas bases cuestan. O sea, sacar un reporte de la industria, no sé si ustedes han tenido la oportunidad. A veces una empresa me llamó y me dijo, oye, ellos pueden bajar análisis de la industria. Por ejemplo, yo quiero una industria del mueble en Canadá y sacaban reportes. Y después hablando con él en una charla que tuvimos, me decía, es que cada reporte que el chavo bajó costaba cerca de $4,000. Bajó el estudiante cerca de 10. Era oro. ujú. Era oro, o sea, decían, esta información yo no lo hubiera conseguido, o sea, no. O tendría que haber pagado para investigar solo un mercado y no me convencía mucho, pero al menos con estos estudios, porque son reportes de industria sacados por especialistas. Entonces, yo creo que los chicos, cuando se meten en proyectos así, es cuando le dan un real valor a lo que tienen de información y a ustedes también les puede servir. Estamos trabajando mucho con clusters, por ejemplo, de electrodomésticos para conocer la industria de los electrodomésticos y tratar de ver qué oportunidades hay. Ahorita no es una sorpresa, la sostenibilidad está siendo un tema relevante por el nearshoring y, y junto con la sostenibilidad está la transformación digital, porque la transformación digital aplicada a sostenibilidad se está usando. Y esos son los grandes proyectos que se están buscando las empresas que están viniendo. Hay que recordar, muchas empresas grandes que se están instalando en Nuevo León están trayendo a sus proveedores. ¿Por qué? Porque muchas empresas locales no tienen prácticas de sostenibilidad. Entonces, y sostenibilidad con transformación digital están unidos, están unidos. Entonces, por eso es muy importante tener ese dato, o sea, de que el clúster como ustedes de tecnologías de la información, en todo lo que viene siendo todo el software, muchas empresas van a necesitar. Y aquí es cómo hacerles llegar eso, porque a final de cuentas, muchas empresas, por ejemplo, no empiezan con lo básico, ¿no? No tienen ni datos de lo que hacen. Entonces, aquí tendríamos que estar buscando esa relación. Estoy tratando de que hagamos eventos donde los estudiantes puedan interactuar con ustedes. Me gustaría mucho para que ellos conozcan de esta industria.
que ahorita también va a tener un auge. Y que ustedes planteen problemas también, o sea, o oportunidades y ver cómo chicos se apasionen por lo que hacen ustedes. Ustedes son apasionados en lo que hacen, por algo están en donde están. Y yo creo que hacer eventos donde puedan ustedes tener este espacio junto con estudiantes del TEC, yo creo que podríamos sacar muy buenas ideas de proyectos, cómo podemos apoyar al clúster y en lo individual a sus integrantes, que a final de cuentas lo que buscamos aquí es que ustedes como socios del clúster se beneficien en lo máximo. Yo ahorita si tengo eventos donde considere que a ustedes les puede interesar, yo inmediatamente le voy a decir a Sonia, Sonia, hay este evento, si quieres invita a socios, y que vengan acá al TEC y que vamos a estar hablando, vamos a estar organizando temáticas en donde todos vamos a tratar de estar interactuando. Es lo que se busca, más una verdadera relación, un verdadero trabajo colaborativo, no cada quien por su lado. Necesitamos realmente ponernos todos a trabajar para aprovechar las oportunidades que vienen. Excelente, excelente y compartimos tu opinión al respecto. Creo que sí es momento de trabajar más en equipo que siempre. Entonces, pues muchísimas gracias, Luis, a nombre del Clúster de Tecnología. Te agradecemos muchísimo tu espacio, tu tiempo y todo lo que nos compartiste hoy. La grabación de esta sesión la vamos a tener próximamente por ahí en YouTube. Y también, como dijiste ahorita, Luis, nos compartes la presentación, se las hacemos llegar a todos los asistentes para pues que la vean más despacito y con gusto aquí estamos a tus órdenes. Muy bonito día a Claro que todos. sí. Igualmente, se cuidan todos. Un gran Hasta placer estar con luego. ustedes. Bye. Gracias. Gracias. Gracias, Sonia, por la organización, Sonia. Gracias. Bonito día a todos. Bye. Hasta luego.